Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a tener un tema que muchos de ustedes me han solicitado en la casilla de los comentarios y es cómo elaborar un ensayo filosófico. Ya yo tengo otros videos donde expliqué de manera general cómo hacer ensayos argumentativos, pero específicamente varios de ustedes querían que yo explicara el ensayo de corte filosófico. Así que ese es el tema que vamos a tener hoy. Si antes de continuar, si es la primera vez que estás viendo un video en mi plataforma educativa, te invito por favor a suscribirte a mi canal y activar la campanita, porque de esa manera recibes las notificaciones de mi nuevo contenido y sobre todo porque de esa manera me apoyas a seguir creando contenido totalmente gratuito. Y por favor también regálame un pulgar arriba, porque eso también me ayuda a que YouTube me recomiende. Entonces vamos a comenzar un poco hablando. ¿Cómo se elabora un ensayo filosófico? Pues al igual que todo tipo de ensayo, tiene que tener una introducción, tiene que tener un desarrollo y tiene que tener conclusiones. Ahora, ¿qué es lo que lo hace filosófico? Precisamente que este tipo de ensayo versa sobre un tema filosófico que nos ha hecho reflexionar. En este caso, el ensayo que yo elaboré para presentárselos a ustedes como ejemplo y que les voy a dejar en el link de la descripción para que ustedes lo puedan descargar y leer con calma y ver cómo yo lo estructuré, aunque sí lo vamos a ir analizando en el video, es un ensayo filosófico sobre la muerte. Entonces voy a hablar cómo el concepto de muerte ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Lo importante aquí es que en el ensayo filosófico ustedes elijan un tema sobre el cual ustedes puedan analizar, puedan investigar qué dicen los filósofos o estudiosos sobre este tema en particular. Por tanto, la temática puede ser la muerte, la felicidad, puede ser la existencia, cuál es el propósito de la existencia, cuál es el origen de la vida, o sea, todos esos temas filosóficos que ustedes saben que siempre el ser humano se ha planteado. Ahora, una cosa importante que siempre deben de recordar es el tema de la estructura del ensayo, porque muchas veces ustedes me preguntan, profesora, si voy a hacer un ensayo científico o divulgativo, o personal o periodístico, ¿las partes son las mismas? Sí, las partes son las mismas. Un ensayo siempre va a tener una introducción con una tesis que yo voy a demostrar, un desarrollo, con argumentos, una etapa de contraargumentación y una conclusión. Lo que varía según el tipo de ensayo es el estilo. Si voy a usar figuras literarias, como en el caso del ensayo literario o en el caso del ensayo periodístico. Les recuerdo que en mi canal yo tengo todos esos temas por si ustedes quieren ir a revisar. Entonces, como en todo ensayo, siempre hay, como les decía, una introducción donde yo tengo que plantear una tesis que yo voy a demostrar, eso es parte de la introducción. Luego en el desarrollo yo voy a dar los argumentos que sustentan esta tesis y luego en la conclusión yo voy a hacer un resumen de todo lo que yo mencioné. Me preguntan mucho el tema de la extensión. Obviamente depende de tu profesor, pero normalmente un ensayo tiene entre 3 a 5 páginas, 6 páginas cuando máximo. No se recomienda un ensayo de 30 páginas, aunque debo de destacar que hay escritores muy famosos que incluso han hecho libros con ensayos extensos, pero normalmente un ensayo de tipo académico ronda entre 3 a 5 páginas. Ahora, ¿cómo nos vamos a preparar para hacer un ensayo? Porque una de las características del ensayo es que, si bien es cierto, vas a dar tu opinión sobre un tema, tiene que ser tu opinión sustentada en la investigación y en la lectura de otros autores, porque recuerda que dentro del ensayo tú vas a tener citas directas y citas indirectas. Yo en mi video de la normativa APA expliqué esto de la diferencia de las citas directas y de las citas indirectas. Pero a manera de resumen les recuerdo que las citas directas son aquellas donde yo reproduzco literalmente lo que dice un autor. Si tiene menos de 40 palabras, va dentro del texto y entrecomillado, y si tiene más de 40 palabras, va fuera del texto en un párrafo y en un bloque aparte con un mayor margen. Eso es importante que ustedes lo recuerden. También podemos usar citas indirectas, también conocidas como parafraseadas. Me pregunta una persona, ¿es lo mismo? Sí, es lo mismo. La cita indirecta y parafraseada es lo mismo. Y tiene lógica que se llame indirecta porque estoy citando indirectamente al autor, es decir, estoy mencionando las palabras del autor con mis propias palabras. Y es por eso que yo no va entrecomillado, porque no es un estilo directo.
Pero sí ustedes tienen que indicar, después que hagan la cita de manera parafraseada o indirecta, recuerden que tienen que mencionar el apellido del autor y el año de la publicación. Ahora, algunos pasos que ustedes deben seguir antes de iniciar el ensayo. Tienen que clarificar el tema, o sea, tienen que leer sobre el tema y ver cuáles son los puntos de vista que ustedes van a abordar en el ensayo. Tienen que recopilar información, tienen que leer qué dicen otros autores sobre el tema y también tienen que definir cuál va a ser la postura propia que ustedes van a defender en la tesis. Entonces, aquí tenemos el ensayo filosófico que yo preparé. De hecho, lo titulé Filosofando sobre la muerte porque precisamente de eso se trata. Y si ustedes se fijan, para explicar un poco y de manera metodológica, como siempre les digo, la mejor manera de aprender es a través de un ejemplo. Vean ustedes aquí cómo yo separé la introducción y lo indiqué con diferentes colores. La introducción la indiqué en rojo, la tesis aquí la indiqué en celeste. Esto solamente es para propósito de la explicación, porque recuerden que en un ensayo no se indican las partes, no se pone introducción, tesis, desarrollo, todo va de corrido, pero sí es una buena técnica, yo la ocupo por lo menos, a la hora de hacer un ensayo, yo sí le pongo introducción, tesis, desarrollo y conclusión para que a mí me sirva para llevar un orden y después que lo termino yo se lo borro. A mí me ayuda mucho, entonces es una técnica útil. El desarrollo lo puse en un color azul oscuro y luego yo les indiqué, bueno, me quedó un poquito largo el desarrollo porque en realidad encontré mucha información al respecto. La conclusión la puse en verde y luego está la lista de referencias. Vamos a hablar de la lista de referencias porque yo sé que varios de ustedes me han preguntado algunos aspectos puntuales de la lista de referencias, entonces yo los voy a explicar a lo largo del tutorial. Entonces vamos a comenzar con la introducción. Vamos a leerla. Recuerden que el documento va a estar en el link de la descripción. Ya lo decía el arzobispo de Cambrai en 1715. La muerte solo será triste para los que no hayan pensado en ella. Vean, cita directa, página 1. Frase que resume muy bien el concepto que tenemos hoy sobre la muerte como algo terrible que no deseamos que llegue. Cuando era un estudiante de medicina, esto es una anécdota personal que me pareció que era muy útil y calzaba bien en la introducción. Cuando era estudiante de medicina, en muchas ocasiones me tocó informar a un familiar sobre la posibilidad de que su hijo, su hermano o su padre muriera. Y siempre la reacción era la misma: desconcierto, tristeza, llanto, gritos, furia contra mí o contra el sistema de salud. La noticia parecía desarmar totalmente a la familia y me dejaba el sabor de no haber hecho más. No obstante, hoy pienso que la muerte es siempre parte de la vida, y así como los médicos no pueden detener el reloj biológico y mantener a los pacientes vivos en animación suspendida, tampoco nadie puede pensar que escapará a la muerte. Lo único que se necesita para morir es estar vivo. Sin embargo, cuando estudiamos la historia de la humanidad, es interesante encontrar que este miedo a la muerte es relativamente nuevo y parece venir del desarrollo tecnológico y científico. Ven, ya yo presenté mi ensayo, ya hice una breve introducción, conté una historia personal para conectar emocionalmente y ahora voy a presentar la tesis, que es lo que yo voy a demostrar. En este ensayo se probará que el miedo a la muerte, concebido como algo atroz y desconocido, es propio del ser humano posmoderno, ya que en la antigüedad la muerte era un rito normal como cualquier otro. Así que en la tesis ya yo tengo claro lo que yo voy a demostrar. Ahora entro a mi desarrollo, donde recuerden ustedes que yo voy a tener citas directas y citas indirectas. La tenacidad con la que no se reconoce ni se acepta la muerte se presenta anacrónica en nuestra era empapada de ciencia y de razón. Hace ya casi 50 años que el sociólogo inglés Gordon G. 1963, recuerden que yo estoy citando siguiendo la normativa APA y siempre tienen que colocar el apellido del autor, las iniciales del autor y el año de la publicación. Señaló cómo la muerte se ha convertido en tabú y reemplazado a la sexualidad como símbolo de censura. Este dato que voy a dar es interesante porque realmente para hacer el ensayo yo busqué información. Entonces miren lo que encontré. Antiguamente se les decía a los niños que nacían de una garza o de un pájaro volador, pero asistían a la escena del adiós a la cabecera de un familiar moribundo. En la actualidad, los niños son iniciados desde pequeños en la fisiología del amor y la anticoncepción, pero jamás
podrán ver cómo su abuelo deja este mundo. Parece ser que técnicamente admitimos la posibilidad de morir cuando padecemos una enfermedad, pero en el fondo solemos sentirnos inmortales. Sin duda, la medicina también aporta sus motivaciones para creer que no vamos a morir o que por lo menos no existirán más muertes prematuras. La idea que nos hacemos de este buen porvenir parece estar autorizada por los trasplantes de órganos, la teoría génica y celular, la clonación o las terapias rejuvenecedoras. Y marco la página 20. Sin embargo, es interesante saber que en la Edad Media la visión de la muerte era un rito muy bien organizado que no tenía nada de la imprevisibilidad moderna. Revisando la literatura al respecto, se encontró que la muerte seguía los siguientes pasos. Aquí voy a aclarar algo importante. Vean ustedes, como yo dije, se encontró. Yo no dije yo encontré. Nunca en un ensayo ustedes pueden hablar del yo personal. No. Siempre tienen que usar la tercera persona. ¿Ok? Lo primero era el presentimiento de que el fin estaba cerca. El enfermo se acostaba y se rodeaba de sus familiares y amigos. El moribundo pedía perdón a quienes había hecho daño y luego encomendaba su alma a Dios. Al parecer, en esa época era normal que el ser humano sintiera la proximidad de la muerte y se preparara ante ella. Y si la presentía, era muy común que un familiar tomara la responsabilidad de decírselo. Vean qué interesante. O sea, cuando alguien iba a morir, era el deber de un familiar informárselo. Aquí está, que lo indiqué, Gaze J. 2015, porque es parafraseado. Entonces, no es necesario, importante esto, indicar la paginación. Recuerden, la paginación es necesaria en las citas directas, pero en las citas indirectas no tienen que poner el número de página. Un documento pontificio de la Edad Media indicaba que era obligación del médico informar al moribundo, tal como ocurre en la cabecera de Don Quijote. Entonces, viene una cita directa de menos de 40 palabras, va entre comillas y dentro del texto, y tengo que indicar el apellido del autor, recuerden ustedes, el año de la publicación y la página, porque es una cita directa. Tomóle del pulso y no le contentó mucho y dijo que, por sí o por no, atendiese a la salud de su alma, porque la del cuerpo corría peligro. Cervantes, 1605, página 245. Sigamos entonces, vean ustedes cómo yo voy poniendo todos los argumentos, siempre pensando en mi tesis, ¿no? Que antes había una visión diferente de la muerte y que esa visión ha cambiado debido a los avances científicos. Ya vamos a llegar ahí. Es curioso destacar que en aquella época las costumbres cristianas establecían que el moribundo estuviese acostado sobre la espalda para que su cara mirase al cielo, directamente a Dios. En cambio, los judíos, según las descripciones del Antiguo Testamento, se despedían de este mundo mirando a la pared. Esta cierta familiaridad con la muerte indicaba una concepción colectiva de un destino invariable y compartido por todos. La muerte era la misma para todos y siempre llegaba. Varios siglos después, Schopenhauer, o sea, el apellido del autor y la inicial del nombre, 1985, año de la publicación, retomó esta aceptación de la muerte con un enfoque más drástico, en su clásica sentencia expuesta en su Metafísica de la muerte. Viene cita directa entre comillas. Exigir la inmortalidad del individuo es querer perpetuar un error hasta el infinito, página 15. Es interesante destacar que después de la muerte seguían una serie de hechos minuciosamente calculados por la familia. En el Antiguo Testamento, en el 2019, porque es una versión que encontré en internet, encontramos lo siguiente. Voy a aclarar, no 2019, porque uno siempre va a irse a la fuente que está consultando. O sea, del Antiguo Testamento hay publicaciones de diferentes años y yo usé una bastante reciente. Inmediatamente después de la muerte, los asistentes, esto me pareció divertido porque yo no lo sabía, se desgarraban las vestiduras, se arrancaban la barba y el pelo, se despellejaban las mejillas, besaban apasionadamente el cadáver y hasta podían caer desvanecidos. Interesante cuando investigué esto. Luego la familia pagaba a algunas lloronas para garantizar la manifestación del duelo y así se hacía el tránsito de la vida a la muerte. Indicó la página porque es una cita directa, lo que pasa que es de más de 40 palabras y por eso va intentada en un párrafo aparte. Página 62.
Vean ustedes que aquí yo no dejé el ensayo a doble espacio por un tema de que no me ocupara demasiado tiempo el estar pasando los slides, pero recuerden ustedes que al hacer el ensayo lo tienen que hacer a doble espacio y recuerden ustedes que tienen que dejar sangría en todos los párrafos, ¿ok? Recuerden también ustedes que no van a justificar el documento según APA, séptima edición, sino que lo van a mover todo a la derecha, o sea, lo van a justificar a la derecha, pero no va a ser justificado completamente el documento. De esta forma, la partida podía tener un tinte dramático con tanta teatralidad, pero realmente la muerte no era para nada disruptiva, más bien era considerada como algo inevitable, como el puente entre esta vida y la siguiente, como un camino que todos debían transitar para que el espíritu pasara de la morada terrenal a la morada angelical, por decirlo de alguna manera. Es más, antes de la era cristiana y con motivo de la batalla de la isla Arginusas, Jenofonte describió cómo el temor a la muerte era menor que el miedo a la privación de la sepultura. Vean qué interesante, o sea, en esa época no era la muerte a lo que se le temía, sino a no ser sepultado. Vamos a ver por qué. Cuenta el historiador que tras una victoria por mar, los generales atenienses habían descuidado de enterrar a los cadáveres. Al llegar a Atenas, los padres de los muertos, pensando en el largo suplicio que aquellas almas sufrirían, se acercaron al tribunal vestidos de luto y exigieron el castigo de los culpables. Al no diferenciar entre alma y cuerpo, los griegos consideraban que la sepultura era necesaria para la felicidad y el reposo eterno. A pesar de haber salvado a Atenas con su victoria, los generales fueron acusados de impiedad y condenados a la muerte. Increíble. Jenofonte, 1965. La misma desesperación ante una muerte no transitada correctamente la narró Sófocles en Antígona, ante la prohibición de darle sepultura a su hermano Polinices en la ciudad de Tebas. Aries, 2007, encontró que, en continuidad con las ideas paganas, durante el primer milenio cristiano, la muerte no se concebía como una separación del alma y el cuerpo, sino como un sueño misterioso del ser indivisible. Por eso era esencial elegir una morada, un lugar seguro para esperar el día de la resurrección. En contraposición, desde el siglo XII se creyó que al morir el alma abandonaba el cuerpo e inmediatamente padecía un juicio individual sin esperar al fin de los tiempos. Paginación, página 4, ¿no? Seguimos. La relación con la muerte parecía ser muy distinta en esa época y mucho más agradable que hoy. Los cementerios que rodeaban las iglesias muchas veces servían de lugar de reunión, interesante esto también que encontré, para comerciar, bailar y jugar. Y a lo largo de los osarios podían hallarse tiendas de comercio. O sea, básicamente, alrededor de los cementerios había todo un negocio. En 1231, el Concilio de Rouen prohibió, bajo la pena de excomunión, que se bailara en las iglesias o los cementerios. En otro concilio de 1405 se prohibía bailar o jugar en el cementerio, como también que juglares, músicos, titiriteros y charlatanes ejercieran sus sospechosos oficios. En textos posteriores se resalta cómo la cercanía entre las sepulturas y estas aglomeraciones de público resultaba molesta cuando debían inhumarse cadáveres. El espectáculo de los muertos cuyos huesos afloraban a la superficie, como el cráneo de Hamlet, demuestra cómo los vivos se sentían familiarizados con los muertos y con la muerte, y que a diferencia de hoy, los muertos no causaban terror ni asco. Esto lo encontré en Aries 1974, como es parafraseado, porque no cité directamente, lo leí, lo estoy diciendo con mis palabras, solo indico el apellido del autor y el año. ¿Verdad que está interesante este ensayo? Aprendí mucho haciéndolo. Esta familiaridad con la muerte se extendió entre los siglos XV y XVIII, hasta el punto de generar toda una iconografía y literatura macabra, con representaciones de cadáveres en descomposición, disecados o momificados, quizás como la expresión de una experiencia particularmente fuerte con la muerte en una época de grandes crisis económicas y mortalidad. En esta misma época macabra, la práctica de obtener el molde de la cara del muerto con la conocida mascarilla mortuoria servía para representar sobre la tumba la última fotografía instantánea y realista del personaje.
Según explica Aries 2017, la muerte de la reina Isabel de Aragón lo atestigua. Vean ustedes que es una cita directa, pero como tiene más de 40 palabras, va en un párrafo aparte, con mayor margen. Durante el regreso de los cruzados a Francia, la reina Isabel de Aragón falleció luego de caer de un caballo en Calabria. Sobre su tumba aparece representada de rodillas, orando a los pies de la Virgen, con una mejilla desgarrada por la caída. Imagen obtenida de su mascarilla mortuoria como si fuera un retrato natural y no con el propósito de generar temor en los sobrevivientes. Página 44. O sea, hasta esa época todavía la muerte no era vista como algo malo ni macabro. Interesante, ¿verdad? Porque ahora la vemos de manera distinta. Así que en este ensayo filosófico aprendí bastante. Finalmente, esta relación con la muerte del hombre occidental alcanza también en los siglos XVI y en los siglos XVIII un vínculo más estrecho con la imaginación, al punto de asociarla con el sentimiento del amor, como Thanatos y Eros. Baste para ello solo recordar el amor y la muerte de Romeo y Julieta en la tumba de los Capuleto. El miedo a la muerte comienza, vean aquí, se empieza a poner bueno esto. El miedo a la muerte comienza hacia fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, momento en que se deja de representarlo en la cultura de Occidente y se comienza a temerle. En ese momento se revela una angustia profunda, originada tal vez en las dudas sobre la trascendencia. A partir de aquí, el hombre ya no puede mirar de frente el sol ni la muerte. Rochefort, F. 1680. Aquí, si se fijan, es parafraseado, por eso no indiqué la página. Sigamos. El filósofo español Miguel de Unamuno se refería a la idea de la muerte como algo que paralizaba los trabajos y lo sumía en la tristeza y la impotencia, y resumía así en su diario íntimo todo el temor de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Mi terror ha sido el aniquilamiento, la anulación, la nada más allá de la tumba. El cambio más importante que ocurre a partir del siglo XIX con respecto a la muerte es que el moribundo, miren qué interesante, es privado de su derecho a saber que va a morir. Solo pone bajo tutela como a un menor o a alguien que hubiese perdido la razón. Esto lo encontré en un documento de Unamuno, M. 1212. Es decir, que ya llegó un momento en que pasamos de que la persona que iba a morir tenía el derecho de saber que iba a morir para despedirse, hacer sus paces con Dios, a llegar a un punto en que ya el moribundo tiene que ser dirigido por un familiar. Interesante. Como producto de esta situación, en pleno siglo XX, la interdicción de la muerte es aceptada sin reservas, a punto tal que se difunde la cremación como método de quitar definitivamente todo rastro de ella, para eliminar a nuestros muertos con discreción. ¿Ven qué interesante? Pareciera que esta prohibición es la reacción lógica a la imposibilidad que tiene nuestra cultura, basada en la tecnología, de recuperar la confianza ingenua en el destino, que durante siglos manifestaron al morir nuestros ancestros. Esto lo encontré en Rivera, 1993. Dentro de una concepción dualista, la muerte se define por contraposición a la vida. La vida como una realidad de la que se tiene experiencia inmediata aquí y ahora, y la muerte como negación de aquella y de la que no existe ninguna experiencia. Para la mayoría de las religiones o de las culturas basadas predominantemente en creencias religiosas, consideran a la muerte como una plataforma hacia otras vidas y no la reconocen jamás como un final real. Para la cultura egipcia antigua, por ejemplo, la muerte consistía en una separación de los elementos materiales y espirituales del individuo. Suponían que el alma necesitaba de la conservación del cuerpo para sobrevivir y así, en los primeros tiempos, los cadáveres eran enterrados en pieles y rodeados de elementos que podían servirles en la vida de ultratumba. Posteriormente, se usaron suntuosos sepulcros y complicados ritos descritos en su libro de los muertos. De esta misma manera, la mayoría de las religiones orientales creen que el hombre obra más allá de la muerte. Por tanto, el nacimiento y la muerte no delimitan la vida humana. Antes de los grandes avances tecnológicos de la era actual, cada cultura ha preferido considerar una vida después de la muerte, en lugar de aceptar la muerte después de la existencia terrena. Pero por desgracia, la sociedad occidental actual ha desarrollado vergüenza, terror y gran preocupación por la muerte, tal vez porque el descubrimiento de las vacunas, los antibióticos y los antirretrovirales han parecido ser un triunfo
sobre la muerte a edad temprana. La muerte, inevitable en la existencia humana, se convierte así en un acontecimiento absurdo, soportado con ignorancia y pasividad. Y si en una visión universal del hombre la existencia del mal o la inexistencia del alma ya no le dieran sentido, la muerte, por tanto, perdería toda comprensión y justificación. Es justamente esta pérdida de sentido que hace que el temor de la muerte sea difícilmente manejable en la actualidad. Rivera, 1998. El gran filósofo Miguel de Unamuno resumió esta idea con las siguientes palabras recogidas por Rivera, 1988. Apartando tu mirada de la venidera muerte y de la nada que mereces y temes, vuélvela hacia atrás y considera tu pasado nada antes de que nacieras. ¿No seríamos entonces conscientes de nuestra muerte como no fuimos conscientes de nuestro nacimiento? No recordamos ni el principio ni el final. No existe en nuestra conciencia el conocimiento de lo que sucedió antes de nuestro espacio-tiempo, ni de lo que sucederá después. Es justamente esa sensación personal del tiempo uno de los argumentos que explica ese desconocimiento del principio y del fin. Para nuestro ser, todo el tiempo por delante y por detrás de su existencia no tiene importancia, pues nadie puede sentir el tiempo que no ha pasado, el que no le pertenece, ni puede percibir el espacio que no ocupó. Y ahora sí hago mi conclusión, chiquita, porque si ustedes se fijan me centré en un buen desarrollo con buenos argumentos. Por tanto, el miedo a la muerte en la sociedad occidental está totalmente infundado, porque en realidad la esencia de la vida está ligada con la muerte desde tiempos inmemoriales. Aunque los avances científicos de la era posmoderna han sido importantes, la prolongación de la vida es finita. No puede concebirse la vida sin la muerte, así como no puede concebirse un principio sin un final. Nada es para siempre y la vida humana no es la excepción. Entonces ahora pongo mi lista de referencia, vean ustedes cómo yo tuve que dejar una sangría francesa en el caso de la lista de referencias, vean cómo la lista de referencias no lleva numeración y vean cómo en la lista de referencias coloco siempre apellido del autor, iniciales del nombre, año de la publicación, vean ustedes pongo el título del documento. Y en los casos en que yo no recogí toda la información, puedo indicar también la paginación cuando uno no utiliza todo el libro. Bueno, y básicamente eso ha sido todo por hoy. Quise hacer este video un poquito largo porque ustedes me pidieron que, típico a como yo explico, hiciera un ensayo filosófico y lo fuéramos desmenuzando parte por parte para que ustedes vean cómo se hace. Porque de nada me servía comenzar a hablar la parte teórica si en acción no vemos un ensayo. Si te gustó este video, por favor suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir las notificaciones de mi nuevo contenido. Y recuerda ayudarme compartiendo mis videos con otras personas que estén aprendiendo o estudiando español o escritura creativa. Bye bye.